En la sabana africana, los leones son animales que eh, obviamente son predadores y viven de lo que cazan. Cazan en manada el- y fundamentalmente las leonas siempre cazan en grupo, mientras que los leones machos a veces cazan en grupo y a veces cazan solos. Cuando un león caza solo, debe regresar a su manada, a su familia, a su pompa, con su presa. Y un animal de la sabana africana que son las hienas, que son fundamentalmente animales carroñeros más que cazadores. eh, Entre sus principales estrategias para obtener alimentos está el atacar a otros predadores que cazan solos, como el leopardo, como el chita, como el león macho cuando caza solo. Por eso es que vemos en documentales y vemos en filmaciones épicas batallas entre manadas de hienas desesperadas tratando de atacar a un león macho solo para robarle su presa. Y esta es la razón fundamental por la cual la épica del león libertario argentino Javier Milei toma la idea de la batalla del león contra las hienas, del león solitario contra las hienas. Porque lo que siempre hemos dicho los libertarios es que el Estado, como ya había dicho San Agustín, eh, despojado de justicia no es otra cosa que una banda de ladrones. Al fin de cuentas, eh, una banda de ladrones no se diferencia en nada del Estado, excepto en que la banda de ladrones es más pequeña y no está dotada de la legitimidad de la que parece estar dotado un Estado. Cuando el Estado pierde de alguna forma esa legitimidad, se revela ante sus gobernados como una banda de ladrones. Y eso son los impuestos. Los impuestos fundamentalmente son un robo. Podemos aceptarlo cuando es suficientemente pequeño y cuando el Estado cumple con su parte. Es decir, eh, cuando el Estado se ocupa de acabar con todas las demás bandas de ladrones, cuando se ocupa de proveer seguridad interior y exterior, cuando se ocupa de dar un marco a un sistema de solución de conflictos, que es el sistema de justicia, y cuando limita sus robos a montos que nos parecen razonables, que nos parecen aceptables a cambio de los servicios compulsivos, monopolistas y obligatorios que nos presta, pero bueno, al menos en algún sentido útiles, se podría resolver de otras formas, pero están ahí. Cuando cumple el Estado, quienes nos gobiernan, el Estado no es un ente etéreo, el Estado son las personas que nos gobiernan, y el Estado no somos todos, el Estado son quienes nos gobiernan, la población no es el Estado. Cuando cumplen con su parte, podemos, de forma razonable, podemos aceptar como legítimo al gobierno. Y podemos aceptar como legítimos los impuestos que les pagamos. Pero tienen que suceder varias cosas. Tiene que suceder que, en primer lugar, estemos dispuestos a aceptarlo. En segundo lugar, que no simplemente paguemos porque nos obligan, sino que estemos dispuestos a aceptarlo. En segundo lugar, tiene que suceder que se empleen los recursos para lo que consideramos que es legítimo que se empleen los recursos. Para lo que la inmensa mayoría, por no decir la absoluta totalidad, pero en una democracia la mayoría de la población o el consenso general de la cultura de la población considera que es legítimo que se empleen los recursos que se le extraen a las personas por medio de impuestos que por alguna razón no se llaman voluntarios. Bien,
Así que si el Estado cumple con su parte y además el dinero que se extrae por la fuerza de las personas se emplea en aquello que las personas consideran que es apropiado, que es adecuado que lo emplee el Estado, porque para eso se los quitó, eh, hay paz. Hay un cierto grado de respeto al derecho ajeno, que como bien dijo alguna vez don Benito Juárez, entre los individuos como entre las naciones es la paz. El respeto al derecho ajeno entre los individuos como entre las naciones es la paz. Esto se rompe de varias formas. Se rompe cuando el Estado, los gobernantes, comienzan a no cumplir con su parte, cuando no proveen aquellos servicios que las personas esperaban tener como una garantía del Estado y por el cual estaban dispuestos a aceptar que se les quitara parte de sus bien ganados recursos, parte del producto, de su trabajo, de su esfuerzo, de sus inversiones, por la fuerza. Cuando aceptaron que estaban dispuestos a mantener a políticos, a burócratas, para que cumplieran con una parte de un trato implícito que se impuso de todas formas por la fuerza y que sigue siendo el de una banda de ladrones que en todo caso lo más que puede hacer para lograr legitimidad es acabar o limitar a todas las demás bandas de ladrones y pasar de ser un saqueador itinerante a un cobrador de impuestos estable. Bueno, cuando el Estado no cumple su parte, se quiebra la legitimidad del pacto para la población. Esa es una de las formas. La otra forma es cuando el Estado comienza a emplear, y repito, el Estado son las personas, el Estado son los gobernantes. Cuando comienza a emplear los recursos en aquello que a la gente le parece que no tiene derecho a emplearlos. Es decir, cuando se roban el dinero, cuando entra la corrupción, cuando entran los privilegios, cuando entran los negociados con los dineros públicos, cuando para incrementar la presión fiscal, crean nuevos impuestos excesivos, cuando se utiliza la inflación como una forma de impuesto oculto, que es el peor de todos los impuestos, por el lado del cobro, pero por el lado del gasto, que era lo que yo había mencionado antes. Pues simplemente las personas están dispuestas a aceptar que el dinero que se le quita a todos, excepto a quienes están cobrándolo y beneficiándose directamente de él, para prestarle ciertos servicios a la sociedad, a la población, servicios de nuevo monopólicos obligatorios que se podrían resolver de otra forma, pero que por un principio de temor, de seguridad absoluta, las personas están dispuestas a aceptar como una provisión de servicios estatales forzosos y a pagarlos de forma también forzosa. Cuando en lugar de esos servicios que la gente está dispuesto a entender que son tan importantes que no están dispuestos a correr ningún riesgo de que no estén a disposición de todos, el dinero se emplea en cosas que son absolutamente secundarias, que nadie considera indispensables y que atienden únicamente a los intereses privados y directos, a los privilegios de ciertas personas, es decir, a mantener, transferir recursos a personas privadas para cosas que sin esos recursos transferidos, tomados de forma compulsiva y entregados también de forma obligatoria, no habrían podido obtener esos recursos, pues la gente comienza a entender nuevamente que los están robando y comienza a percibirse a sí mismo, y por eso habla la épica del León Libertario Argentino, de Javier Milei, de la Libertad Avanza, del Movimiento Libertario Argentino, de despertar leones. La gente comienza a percibirse como ese león que está siendo rodeado de hienas que quieren arrancarle el producto de su cacería, ¿okay? Que quieren robarlo, que quieren matarlo inclusive, si no se deja robar.
Pues esa percepción es muy correcta y esa es la gran discusión que se ha tenido en los últimos, desde que aparece Milei como una figura política importante en la política argentina, desde que crece el movimiento libertario hasta convertirse en la primera o la segunda fuerza política de la Argentina actual, el movimiento libertario por sí mismo. Ahora, el movimiento libertario, digamos, ampliado con el resto de la derecha, con el PRO, sí, ya sería la primera fuerza, indudablemente. No en el Parlamento, pero sí en apoyo político mayoritario. Pero la imagen es la misma. El problema es el mismo. Es el león que está siendo acosado y atacado por las hienas y es el león peleando desesperadamente por la propiedad y por la libertad contra las hienas que quieren robar y tomar su parte. ¿Cuál es su parte? La parte que están acostumbradas a robar. ¿Okay? Cada uno que se beneficia de tomar dinero de los impuestos, no importa si es un pequeño subsidio o un gran negocio, no importa si son cargos públicos absolutamente innecesarios, no importa si son gastos presentados como muy nobles en la cultura, no importa si es el recital de Lali Expósito o es la beca de un artista para irse a estudiar 4 años en Francia. No importa si son los millones de privilegios de un empresario en créditos y en exenciones fiscales y demás, todo es lo mismo. Esencialmente se trata de que se está incumpliendo con el motivo por el cual las personas aceptan el robo del Estado. ¿Sí? Y cuando eso se comienza a incumplir, se pierde completamente la legitimidad y con ello comienza a hacerse cada vez menos viable el sostenimiento de una democracia. Por eso es tan importante que el león derrote a las hienas, porque la verdadera amenaza para la prosperidad de todos y la libertad de todos los argentinos, para el futuro de la Argentina y probablemente de todo el continente, pero fundamentalmente para tener paz y prosperidad y estabilidad y desarrollo económico y social, se requiere que el Estado cumpla con sus funciones básicas que en prácticamente ningún lugar de Hispanoamérica y en particular en Argentina no está cumpliendo, no hay seguridad. Se requiere que no los recursos que se le quitan a la gente por la fuerza no terminen en los bolsillos de un montón de sinvergüenzas grandes y pequeños, que es a los que Milei llama la casta, con mucha razón, porque es lo que son. Se requiere que se empleen los recursos del Estado, que se cobren impuestos, mucho menos impuestos y mucho más razonables y mucho más simples de pagar. Se requiere que no se aplaste a la actividad privada con regulaciones. Se requiere que los políticos acepten la desesperada necesidad de un cambio y renuncien a una serie de privilegios a los que no están dispuestos a renunciar, que fue lo que ocurrió en el Congreso con la aprobación inicial de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, y de pronto cuando se llega a la discusión artículo por artículo para ver y se comienzan a tocar las cajas, los curros, los privilegios, eso sí no están dispuestos a votarlo y claro, el gobierno prefiere retirar el proyecto para dejarlos en evidencia como no los aliados razonables y dispuestos a negociar y a apoyar que decían ser, sino como las hienas que son, que están atacando el alimento de esos leones. Cuando hablamos de despertar leones, nos referimos precisamente a un pueblo que está comprendiendo que el producto de su trabajo, el producto de su esfuerzo, le está siendo arrancado por la fuerza sistemáticamente, además de que se les está haciendo cada vez más difícil trabajar y esforzar por medio de un conjunto de regulaciones absurdas, además de que se comprenden que la promesa de subsidios y de apoyos y de ayudas siempre fue básicamente falsa, que ese Estado ladrón además es una estafa,
porque es el que te rompe las piernas y después te regala las muletas y pretende que le des las gracias por las muletas que te regala y que te olvides de que fue él el que te rompió las piernas. Pues bueno, esa es la épica batalla del león contra las hienas y por eso es que es tan importante verla en esos términos, porque cada león que despierta es aquel que comprende que todo lo que le están arrancando mediante regulaciones, mediante impuestos, mediante abusos de poder, eh, mediante coimas, mediante sobornos, mediante extorsiones, porque esas otras no son sobornos, realmente son extorsiones. Soborno es la voluntad de quien pretende sobornar. En realidad, la relación es la inversa. El ciudadano se ve obligado a pagar ilegalmente para poder hacer un trámite que por lo demás es obligatorio. Bien, pues es ese ciudadano que comienza a despertar y que comienza a ver el mundo desde el punto de vista libertario, comienza a entender realmente que sí, que él es el león que fue a cazar solo, y que todo ese aparato político de la casta, utilizando el Estado, son las hienas que se le lanzan encima para arrancarle el producto de su trabajo. Y por eso llegó la hora de rugir, ¿okay? Y de quitarse de encima a las hienas. Será una batalla épica, tardará tiempo, habrá victorias y derrotas, pero finalmente prevalecerá la libertad.